Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mary Graves y hoy vamos a hacer un nuevo capítulo de esta serie que me trae tantas satisfacciones a mí, que se llama La Escuelita. Vamos a aprender hoy a trabajar con una técnica clásica que se llama firdarias o fardarias, depende a quién lean, y la manera en la que la voy a presentar yo, como ustedes saben, La Escuelita es una propuesta de iniciación a técnicas fundamentalmente predictivas clásicas, así que esta vez voy a combinar las firdarias con un poco con profecciones, pero voy a comentar solamente el tema de profecciones y la voy a combinar con revolución solar, con lo cual es una técnica que está buena para que aprendan aquellos que por ahí saben un poco de rebo solar, que están iniciándose en técnicas predictivas y van a ver que esta es una técnica que a mí me gusta mucho, porque ahora voy a explicar por qué, y que la uso bastante para mí y también con clientes porque da una mirada de relativamente mediano plazo de cuestiones que pueden pasar en términos de eventos, pero también de momentos y periodos de la vida que pueden ser más o menos auspiciosos para la persona que consulta. Y sobre todo una de las cosas que nosotros tenemos como astrólogos predictivos, tenemos el deber y la herramienta fantástica que nos da la astrología de poder decir esto duro termina acá, porque en general en el 99,9, bueno, no sé si 99, pero en general las personas que nos vienen a consultar y sobre todo las personas que no son consultantes habituales, nos vienen a consultar porque están en un periodo de crisis. Y esto de las firdarias nos va a poder dar un poco un panorama de, bueno, ¿dónde estoy ahora? Pero cómo se va a desarrollar también la cosa después. Así que está buena. Como siempre, ustedes saben, voy a usar para hacer todos los cálculos y todas las cartas y todo lo que vamos a ver acá, voy a usar AstroSeek, después les voy a mostrar igual cómo lo calculo, pero ustedes saben que esta página que yo la amo y que es gratuita y que no hace falta que ustedes inviertan un montón de plata en un programa de astrología profesional, porque hoy por hoy se puede hacer casi todo con las herramientas gratuitas que hay en internet y fundamentalmente con esta AstroSeek que me encanta. Les muestro la presentación. Bueno, como siempre, antes de comenzar, ahí está mi Instagram, está mi mail, pónganle like, pónganle, suscríbanse al canal, pásenselo a sus amigos, comenten, etcétera, porque eso le da como, hace que aparezcan más los videos en las páginas de YouTube y me ayuda a mí a generar más contenidos. También les pido en la medida de lo posible que si no tienen el YouTube Premium, que aguanten las propagandas y que no las saquen porque también me dan una mano. Bueno, vamos entonces a la firdaria. La firdaria es, Firdaria 101 es una técnica persa, está en la literatura clásica latina, bueno, helenística, digamos, de astrología, pero fundamentalmente es una técnica que se usa mucho, mucho, mucho en la astrología medieval y en la astrología árabe. Después, por supuesto, también tiene su traducción y digamos, esta cosa que se sostiene en el tiempo, así como en la astrología occidental, todo este tipo de técnicas que ahora vamos a ver, que son de distribuciones, como también puede ser la liberación zodiacal. Si les interesa, les dejo por acá arriba mi video de iniciación también a la liberación zodiacal, que es un poco más popular, me parece. Pero bueno, vieron que muchas de estas técnicas de distribución y de pasos y de afesis, ¿no? De saltos de un signo a otro o de un regente a otro, es algo que quedó preservado en el sistema de dayas de la astrología védica. Yo voy a explicar la técnica de firdaria mucho más relacionada con Valens, ¿sí? La de Abu Mayar, al que le interese, la muestra muy bien, esperen que les muestro bien el libro, está muy bien en este libro de Orne Doyer, no sé si se dice así, es un astrólogo reconocido de Turquía y tiene un capitulito sobre firdarias y lo hace más desde el punto de vista medieval, que igual yo ahora cuando explique cómo trabajo firdarias voy a explicarles la diferencia básica, pero bueno, esperen que seguimos y se lío. Esperen. Después les voy a dejar en la descripción del video los títulos de los libros que usé o que les puedo recomendar para que se interioricen más. Entonces, como en otros sistemas, lo que hace la Firdaria es distribuir la vida de las personas, las etapas de la vida de las personas,
de acuerdo a diferentes planetas que asumen regencia sobre diferentes periodos de vida. Así como en la liberación zodiacal son los signos los que están asumiendo la dominación, digamos, de cierto periodo de vida, acá van a ser los planetas. Los planetas van a seguir un orden, que es el orden caldeo, que seguramente les resultará familiar, es del más lento al más rápido. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, van a ver que ese es el orden, ahora les voy a mostrar la tabla, y fundamentalmente el punto de inicio tiene relación con la secta de la carta. Es decir, que si no sabes de qué estoy hablando cuando hablo de secta en astrología, pone stop al video y anda a estudiar qué significa secta en astrología. Yo tengo un video sobre secta que te lo dejo acá arriba, pero si no hay un montón de materiales y un montón de fuentes para ver de qué hablamos cuando hablamos de secta diurna y secta nocturna. Si no sabes lo que es eso, este video no te va a servir, pero se puede resolver de manera sencilla porque no es tan difícil. Voy a construir un poquito también sobre algunos detalles más de dignidad por secta más adelante cuando hagamos la interpretación. Entonces, lo que va a pasar con la Firdaria es que va a haber regentes para periodos mayores y un regente para periodo menor, con lo cual vamos a ver una combinación de dos planetas. Ahora vamos a ver. Atensado, porque el periodo mayor no significa que sea más importante, sino que es un periodo más largo. En realidad, los autores suelen darle más importancia al planeta que rige el periodo menor, al más corto. Les muestro cómo se hace. Acá tenemos entonces para una carta diurna, ¿sí? Para una carta de secta diurna, el primer periodo de los 0 a los 10 años va a estar dominado por el Sol, este va a ser el regente del periodo largo, el segundo por Venus, de los 10 a los 18, el tercero por Mercurio, de 18 a 31, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está el número de años que rigen los planetas, y fíjense que el primero que empieza la Firdaria es el Sol, porque es el líder, es el señor de la secta, y después seguimos el orden caldeo de rapidez de planetas. Después del Sol tenemos a Venus, que es más rápido, a Mercurio, que es más rápido, a Luna, que es más rápido, y después empieza Saturno, Júpiter, Marte, etc. Después, cuando termina Marte, van a estar los nodos. Voy a hacer un comentario también sobre el tema de la regencia por nodos, pero fíjense lo que pasa si mi Firdaria es nocturna. Si mi Firdaria es nocturna, obviamente empieza por Luna, porque, perdón, si mi carta es nocturna, obviamente la Firdaria empieza por Luna, que es la que domina la secta nocturna, y después, como Luna es el planeta más rápido según el orden, después vuelve a empezar por el más lento, que es Saturno, Júpiter, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, como ven, esto no plantea demasiada dificultad. Vamos a ver después que los periodos menores, repito, no por menos importantes, sino por más cortos, dentro de estos primeros 10 años de vida vamos a tener un primer periodo que va a ser Sol-Sol, después Sol-Venus, Sol-Mercurio, Sol-Luna, Sol-Saturno, etcétera, etcétera, hasta cumplir los 10 años de vida. Ahora les muestro cómo se hace. Quiero avanzar sobre esto porque esto en realidad no es difícil de entender. Lo interesante y lo rico es ver qué pasa cuando lo usamos para interpretar. Bien, entonces decía que iba a hablar un poquito sobre los nodos, y acá también hay una diferencia importante si usás la versión Valens o la versión Bonatti, que es un poco la que usa Oner Toyer, creo que se dice así. Él tiene un Instagram todo súper activo. Bien, entonces, para Betius Valens, para Jenner, que es otro autor del siglo XVI, y otros autores, los nodos tienen que ir a la parte final de la Firdaria. Es decir, una vez que yo pasé todos los planetas de la Firdaria, una vez que terminé toda la tira entre, bueno, en este caso, entre Sol y Marte, porque ahora de vuelta iría a empezar con Sol, tengo que meter los nodos norte y sur. En el caso de Guido Bonatti, en las cartas nocturnas, lo que dice él es que los nodos deberían ir entre Marte y Sol. Es decir, que acá, si en lugar de usar a Valens usase Bonatti, entre Marte y Sol debería haber 5 años, 3 de nodo norte y 2 de nodo sur, dominados por los nodos, y después Sol. Lo que pasa es que después
Robert Hand, que es uno de los primeros grandes traductores de astrología clásica con el Project Hindsight. El tipo cuando hace la traducción de Valens empieza a un poco a escarbar en qué pasa con esta traducción de Guido Bonatti, y lo que él concluye, Robert Hand, es que la razón por la cual se interrumpió la secuencia caldea en el caso de Bonatti tuvo que ver con una mala traducción con la que estaba trabajando Bonatti, y él da bueno, indicios bastante, digamos, confiables de que parece que es un error de traducción. Entonces, que en realidad debería ir en las cartas nocturnas, deberíamos seguir esta secuencia y no la secuencia de entre Marte y Sol. No obstante esto, Oner Doyer lo usa metido en el medio, los nodos. Yo voy a hacer un comentario de cómo interpretarlo, porque eso sí hay coincidencia. El tema es cuándo, y la verdad que es un tema bastante sensible, porque si yo meto acá 5 años de regencia de nodos, los estoy metiendo en un momento de la vida que es súper sensible y productivo, que son entre los 40 y los 45 años, ¿no? Entonces, y un momento, digamos, muy relevante, y la interpretación cambia mucho, mucho. Pero bueno, lo pongo sobre la mesa, les cuento que yo voy a usar esta tabla, que es la clásica de Valens, y no la de Bonatti, pero el que la quiera investigar, de ese gusto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular las firdarias? Se los muestro ya mismo. Bueno, en astrosig.com puedo buscarlo de dos maneras. Una, que es esta: voy a Free Horoscopes, voy a Traditional, sé que está en castellano la Astrosig. Hace un montón de tiempo una persona me dijo que estaba mal traducida en castellano, por eso yo la sigo usando en inglés, pero bueno, a lo mejor ahora se corrigió. De Free Horoscopes voy a Traditional, pongo acá los datos que me interesan, calculo la chart, y acá puedo ir más abajo y me va a dar la opción de ir a Firdaria. Le pongo calcular y fíjense que acá tengo, dice, empezar del primer ciclo. Vamos a empezar del primer ciclo. Como esta es una carta nocturna, el primer ciclo lo va a dominar Luna. Primero Luna, Luna, después sigo el orden caldeo: Luna con Saturno, Luna con Júpiter, Luna con Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ponerle los nodos al final, o puedo hacerlo con nodos después de Marte. Cada uno hace como quiere, ¿no? Es interesante porque, fíjense, nosotros vamos, o yo uso esto, el equal size, porque lo que va a hacer la firdaria es el periodo largo que tiene Luna, ¿sí? Que son 9 años. Estos 9 años los va a dividir por 7, porque son 7 los planetas visibles, y entonces por eso dice equal size, un séptimo cada periodo. Y entonces el primer periodo va a ser a partir del cumpleaños, bueno, en este caso del nacimiento, 1 de enero del 70, hasta un séptimo de este periodo de 10 años, que va a llegar hasta el 15 de abril del 71, el segundo del 16 de abril del 71 hasta el 27 de julio del 72, etc. A mí lo que me parece interesante después, bueno, también hay otra opción, que es hacerlo por porcentajes. La verdad que yo en las fuentes que he leído siempre lo dividen por 7 y ya está. Pero a mí lo que me parece interesante de esto es que, si ustedes se fijan, lo que me va a permitir es que los periodos son, fíjense, el de Saturno va a durar 11, el de Júpiter va a durar 12, el de Marte 7, el de Sol 10, el de Venus 8, y el más largo va a ser el de Mercurio, que va a durar 13, ¿sí? Pero cuando yo divido, incluso 13, lo divido por 7, me queda más o menos, no exacto, pero más o menos, fíjense que estamos empalmando bastante bien, comillas, con la idea de el año, a través del, que es como la medida más general o más conocida, más popular, respecto de la base para la que yo uso para hacer predicción. Porque yo en general lo que hago son predicciones anuales, ¿no? Por el cumpleaños, digamos. Básicamente, en función o alrededor del momento de cumpleaños, hago una predicción anual para la persona. Entonces, esto me acompaña bastante, porque lo que me va a dar es también una mirada que, aparte, encima empieza con el cumpleaños, después se desbarajusta un poco de acuerdo a cómo estén divididos
la firdaria, por ejemplo, la de Marte, siempre como son 7 años, me va a empezar siempre el día del cumpleaños, pero más o menos me va a ayudar. Y esto es re importante, porque a veces nosotros vemos tránsitos que los vemos como muy, llegando a picos de clímax muy fuertes en un momento, y después a veces no está bien claro cuándo termina el efecto de ese tránsito, y esto nos puede mega ayudar, porque imagínense que yo estoy con un periodo, vamos a buscar, ok, estoy en un periodo, supongamos, de Venus-Saturno, ¿no? Tengo un cliente, una clienta de esta edad, de 52 años, 52 y pico, y veo que está, no sé, separándose, estoy pensando cosas muy básicas de Venus-Saturno, ¿no? Separándose con algún problema respecto de cómo se ve esa persona físicamente o estéticamente. Puedo pensar una persona que está teniendo problemas financieros, puedo pensar, bueno, las cosas que tengan que ver con Saturno y con Venus. Y después veo que en el medio de ese año, o llegando a cierto momento del año de la persona, esta firdaria pasa de Venus-Saturno a Venus-Júpiter. Entonces digo, eso que estaba tan fulero, que estaba tan difícil, acá me muestra que el que empieza a dominar es Júpiter. Obvio, y ahora vamos a ver, hay que ver cómo está Saturno y cómo está Júpiter, pero estoy diciendo muy genéricamente, Saturno para una carta nocturna es un asco, Júpiter para una carta nocturna no será Venus, pero bueno, no es un maléfico, ¿no? Entonces, esto me permite ver muy rápidamente momentos dentro del año de la predicción de la persona, momentos de cambio para bien o también para mal. Y sobre todo, pero sobre todo no, como en adición, además, me permite ver qué pasa en el corto plazo o en el mediano plazo si una persona me dice que está iniciando algo. Supongamos, una persona me dice, quiero cambiar, estoy por cambiar de trabajo. Es un trabajo que no sé cómo me va a ir. Bueno, está en este periodo y yo le digo, bueno, si vas a cambiar de trabajo, al principio va a ser feo, va a ser difícil, va a ser responsabilidad, disciplina, aislamiento, dureza, tristeza, pero después esto se ve mejor. A partir de 28 de julio se ve mejor. Obviamente, en función de otro montón de cosas, diría a priori que este es un año para la persona, porque cumple el 1 de enero, en el cual las cosas empiezan mal, pero después parecería que la segunda parte del año de esta persona se ven mejor, ¿sí? Obviamente en función de otras cosas, pero bueno, esta es como la cosa rápida que tiene la firdaria y que la verdad que está buenísimo porque todos lo podemos ir a ver a nuestras propias cartas. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿qué valor tiene esto en términos explicativos o en términos predictivos si todas las personas, cuando tengan 50, todas las personas de carta nocturna, cuando tengan 52 años y pico, entre los 52,4 y los 53,4, van a estar con una firdaria de Venus-Saturno? Esto en realidad, en lugar de personalizar, parece generalizar o estandarizar, y eso es lo contrario de lo que queremos hacer con la buena astrología, pero ahora vamos a ver cómo esto se personaliza muy, muy, muy precisamente, ¿no? Ahora les muestro. Esperen que volvemos a la presentación. Bueno, como ya vimos, todos los periodos de Firdaria tienen a un planeta que es el regente del periodo mayor y se combina con un regente de periodo menor más corto. ¿Qué quiere decir esto? Después vamos a investigar qué calidad tiene cada uno de estos planetas como para ver cómo nos puede ir y cómo puede resultar la cosa. Pero lo que tenemos que tener en la cabeza es esto. El periodo mayor está dominado en términos como pensando en Aristóteles, en función del concepto de materia y de forma, ¿no? El planeta mayor da pautas generales de lo que se puede hacer, muestra los recursos básicos con los que cuenta la persona, y el periodo menor, el más corto, lo que va a hacer es mostrarnos cómo esta propuesta general del periodo más largo, del planeta que domina la etapa más larga, va a encarnarse en diferentes maneras, con diferentes herramientas que pueda aportar el planeta más corto, que rige el periodo más corto. Joy Asher, que tiene un libro re lindo que se llama A Tiny Universe, y después tiene uno que se llama A Companion
for a Tiny Universe o algo así. Bueno, después lo leo bien y se los pongo en la descripción del video. Habla de una relación entre donante y receptor. Cuando yo necesito un órgano, hay un órgano que se dona a mi cuerpo, pero después mi cuerpo tengo que ver cómo lo recibe, si lo recibe bien, si lo recibe mal. Y a veces es interesante porque para que un cuerpo reciba, a veces no, siempre en realidad, cuando un cuerpo tiene que recibir un órgano, tiene que haber una inmunosupresión absoluta para que el cuerpo no rechace ese órgano, ¿no? Y a veces es cierto que hay periodos de nuestras vidas en los cuales nuestra fragilidad es absoluta y simplemente somos de alguna manera víctimas de situaciones externas que después tenemos que ver si podemos resolver, construir o hacer algo positivo con eso, ¿no? Hay una cosa que me gusta que dice Demetra George, que esperen que la busco, a mi amiga Demetra, que son estos, el volumen 1 y el 2 de Astrología Antigua, que estos son buenísimos y la verdad vale la pena, son caros, pero vale la pena hacer la inversión. Ella cuando habla de distribución por términos, me parece piola una cosa que también se puede aplicar acá, porque ella lo que dice es que, está hablando de otro tema, pero la imagen me resultó muy práctica, que es que la idea de que el periodo mayor es como si fuera el director de la escuela, ¿no? El director de la escuela sabe con cuánta plata cuenta, qué presupuesto tiene, qué cosas tiene que comprar, qué responsabilidades tiene frente a los alumnos, las familias, etc. Y el regente del periodo corto sería como el profesor. Hay profesores que con pocos recursos pueden hacer cosas alucinantes y hay otros profesores que, incluso con buenos recursos, no se dan maña y la clase sale mal, ¿no? Joy Asher también dice que el periodo mayor tiene que entenderse como la oportunidad que tenemos en ese periodo de tiempo de cambiar o crecer, y que los periodos cortos, estos 7 periodos, estos 7 planetas, son 7 alternativas para lograrlo y para manifestar ese cambio, ¿no? A mí me gusta aparte esta idea del periodo largo dominado por un planeta, porque es cierto que durante ciertas épocas de nuestra vida el mismo desafío o la misma temática se nos presenta de maneras distintas, ¿no? Y sobre todo cuando reconocemos nosotros patrones de comportamiento o de actitudes o de experiencias que nos tocan vivir, ¿no? En diferentes momentos. Es interesante estar mirando cuáles son los planetas que están dominando la firdaria. Bien, entonces, vamos ahora al ejemplo. ¿Sí? Vamos a mirar esta carta que a mí me re gusta, es de una persona que yo quiero mucho. Además me encanta esta carta con esta luna cáncer, me re gusta, me encanta esta persona tan capricorniana. De hecho, cuando yo conocí a este hombre, me sorprendió mucho lo tremendamente ordenado y prolijo que era. Eh, Era como impactante, yo nunca había visto una cosa así. Pensé que era un Virgo con patas, y después, claro, no es Virgo, pero tiene un Mercurio en Capricornio, Casimi, arriba del ascendente. Y la verdad que es una persona que me encanta estar cerca de él. Eh, una persona muy alternativa, digamos, y diferente en algunas cosas, pero impecable, un placer estar cerca de esta persona. Y vamos a mirar, como ustedes ven, esta es una carta diurna, el Sol está por arriba del ascendente, y lo que vamos a ver es lo que le pasa a él, sobre todo en el año, entre el año, sobre todo su año 2021. Puse acá la flecha porque en realidad el año 21, él como verán, su firdaria de Saturno, 11 años, empieza el día 6 de enero, con lo cual ya sabemos que su cumpleaños es el 6 de enero, igual lo podríamos mirar acá por el Sol en casi 16 de Capri, pero bueno, y más o menos también viendo el resto de los planetas podemos saber más o menos qué edad tiene. Les cuento, es del año 77, y creo, ya no me acuerdo. Eh, bueno, y vamos a ver esta firdaria entre Saturno-Marte y Saturno-Sol.
¿Sí? Bien, entonces, como nosotros vemos, esta va a ser un año muy complicado, el año 2021 para él, tremendamente complicado, y en realidad el año 2020 ya viene bastante complicado también para él. Durante el año 2020, pleno año de pandemia, de lockdowns y demás, él va a tener a su esposo, que ellos están casados hace como, ya para este momento hace más de 10 años que están casados, eh, y el marido de él casi se muere 3 veces de COVID, ¿sí? Todo esto fue durante el 2020, cosa que a priori yo podría decir, bueno, lo entiendo desde el punto de vista de Firdaria, porque va a ser un momento en el que dominan los dos maléficos, ¿sí? Lo que pasa es que él tiene una carta diurna, entonces Saturno es maléfico, pero no es tan maléfico. El que es malo, 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 malo es Marte. Lo que pasa es que Marte tampoco está tan mal. Vamos a investigar un poco cómo viene su Firdaria para esta primer parte de 2021 y también lo que pasa cuando cambia eh, a partir de septiembre de 2021, que hay un evento más que es interesante para empezar a pensar. Vamos a mirar un poco entonces quiénes son los protagonistas de este momento de la Firdaria. Bueno, vamos a empezar a ver qué pasa con Saturno, que es quien domina el periodo mayor. Y vamos a pensar la calidad que tiene Saturno principalmente por secta, ¿sí? Nosotros dijimos que esta es una carta diurna porque el Sol está por sobre el eje del ascendente-descendente. Entonces, lo que nosotros queremos con los planetas de secta es que estén como a favor del Sol, ¿sí? En una secta diurna, los planetas están más cómodos si están en en el mismo hemisferio, ¿sí? Que el Sol. Es decir, yo quiero que tanto Saturno como Júpiter estén en secta. En este caso, Saturno está en secta, eso es bueno, Júpiter no, pero acá el que me interesa es Saturno. Entonces, Saturno tiene dignidad porque está ubicado en secta. Además, es un planeta masculino en un signo masculino, así que está bueno esto porque en términos de secta, este planeta está en Hais, ¿sí? H-A-Y-Z. Es un planeta que tiene las tres calidades que puede tener un planeta por secta. Primero, pertenece a la secta de la carta, y es uno de los protagonistas del periodo. Segundo, está en el mismo hemisferio que el señor de la secta, que es el Sol. Y en tercer lugar, corresponde por género a un planeta afín, ¿sí? Y esto es muy interesante porque si yo mirase solamente lo que pasa por dignidad esencial y no accidental, que es la de secta, lo que yo vería es que este es un Saturno pésimo por signo, exiliado, es un Saturno retro, es un Saturno que no tiene dignidad por términos, es un Saturno que lo que sí tiene es, bueno, no tiene recepción mutua con su dispositor, pero tiene una pequeña dignidad que se llama generosidad, porque, como ven, Sol está en Capricornio y Saturno está en Leo, y además de todo, si lo miro más desde el punto de vista medieval, tipo Abu Mayar, lo que hace Honor Doyer, es un planeta que está en casa 8. Yo acá estoy usando casas de signo completo, pero incluso si la uso en Placidus, este Saturno me va a quedar, Placidus, o bueno, las de cuadrantes clásicas, este Saturno me va a quedar en 7, con lo cual, de alguna manera, si me está dominando la Firdaria del año 2020, me podría hablar, 2020, 2021, me podría hablar también de esta situación de que el marido quedó al borde de la muerte. Pero para mí me parece interesante esto porque este Saturno me está hablando de que todo el periodo va a ser complicado porque, de vuelta, es un Saturno retro y sin dignidad eh, por signo, ¿sí? Además, es un planeta que por, no tiene tampoco no tiene ninguna otra dignidad, digamos, no tiene dignidad por triplicidad, no tiene dignidad por nada, pero sí tiene bastante dignidad por secta, y esto es interesante porque yo creo que si no tuviera la dignidad por secta que tiene Saturno, toda la experiencia que él tuvo
hubiera sido más complicada con el esposo. Lo que pasa es que lo que va a pasar van a ser cosas bastante requete duras para él, y después cuando termina ese periodo de Firdaria, la cosa cambia por completo. Ahora les cuento. Entonces, por secta está re bien, por dignidad esencial, mal. Por casa, mal, no tiene tampoco dignidad, ningún tipo de dignidad por casa. La casa de gozo de Saturno es la 12, no tiene nada a favor. Y después, por aspectos, si yo quiero mirar los aspectos, bueno, sí, tiene una cuadratura de Júpiter, que sería su amigo de secta. Lo que pasa es que es una cuadratura ya pasada, y aparte también de un Júpiter que tampoco tiene dignidad, y aparte es un Júpiter que fíjense que está contrario, en el hemisferio malo, según la secta, y también tiene una cuadratura, por suerte, también pasada, de Urano, con lo cual no es un planeta que tenga demasiado como, bueno, tiene también, y tiene un sextil con Plutón, digamos, no es un planeta que tenga. Ah, bueno, no, tiene el trígono con Neptuno. Fíjense lo que está pasando acá, es un Saturno que no tiene relación, son todos transpersonales, o sea, siempre que esté Saturno involucrado, bueno, pues sacamos de Júpiter, ¿no? Cuando Saturno le pase algo, van a ser eventos que le van a pasar a la persona sin tener control sobre ellos, ¿no? Porque es un Saturno que no tiene dignidad, y los aspectos que tiene son con planetas Plutón, Urano, Neptuno, no tiene ni siquiera relación con los personales, y encima es el regente del ascendente, este Saturno, con lo cual las cosas que pasen cuando Saturno esté activado van a ser cosas externas, sin mucha posibilidad de control sobre esto que pasa, y horrendas. De hecho, toda esta historia que va a pasar con el marido, y ahora después con lo que les voy a contar, que le terminó pasando a partir del año 21, oh sorpresa, entre febrero y septiembre, justo en este periodo del mal de la firdaria de Saturno-Marte. Todas las cosas que le pasan son cosas externas a él, y son justamente en el contexto de la oposición Saturno-Saturno y de la oposición Urano-Urano, ¿no? Y encima, en ese momento, que en 2021 estuvieron en cuadratura Saturno-Urano. O sea, un horror, por suerte, terminó. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa ahora con Marte, que es el otro personaje de la Firdaria, que es el personaje de la Firdaria más corta. Bueno, acá lo que pasa con Marte es, en función de secta, está en un hemisferio que no quiere estar, porque Marte no quiere estar cerca del Sol. Marte es un planeta nocturno, quiere estar cerca de Luna, y no está en el hemisferio que le corresponde a Luna. Entonces eso le baja la calidad a Marte, y por supuesto cuando un planeta tiene menos calidad lo hace más destructivo. En segundo lugar, Marte, entonces, es un planeta que es contrario, es el maléfico contrario de secta, es un planeta que no está en el hemisferio en el que quiere estar, y además, bueno, en realidad está el tema del género de Marte es complicado, porque ustedes saben que rige triplicidad de agua a la noche, pero esta es una carta diurna, así que tampoco es afín respecto del signo en el que está. Todo esto por secta, ¿correcto? Al menos tiene, sí tiene, bueno, la triplicidad la triplicidad diurna de Tierra la rige Venus, así que tampoco. Lo que sí tiene está exaltado, ¿no? En Capricornio, y eso está bueno, es interesante, lo hace fuerte. No tiene calidad no tiene, bueno, tiene un aspecto con Sol, tiene conjunción con Sol, pero bueno, bueno, no está combusto, está suelto, está bueno eso, está bueno. Pensé que estaba combusto, no, está cerca, pero no está combusto. Tiene la exaltación, y después lo que tiene es el trígono con Júpiter, que este sí es un trígono aplicativo, eso está bueno. No tiene relación con Saturno. Esto en realidad nos sirve porque no los queremos conectados. Tiene un aspecto con Venus, entonces lo que vemos es que no está tan bien por secta, pero está bien por dignidad esencial,
¿sí? Relativamente, tampoco está fantástico, pero bueno, la verdad que exaltación para Marte es una calidad fuerte que tiene, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces qué le pasó a esta persona. Ay, perdón. Bien. En conclusión, mirando la Firdaria, lo que vemos es un periodo largo dominado por Saturno, que Saturno es el maléfico pero de secta, así que no es tan malo, aparte de ser regente de su ascendente, aparte está conectado por esta generosidad con el Sol. Lo vemos como por secta tiene bastante fuerza Saturno y por dignidad esencial no. Lo mismo, o al revés, en realidad pasa con Marte. Marte tiene dignidad esencial, pero no tiene dignidad por secta. De alguna manera lo que vemos es que las cosas que van a pasar van a ser disruptivas, sobre todo porque este periodo largo lo rige Saturno, y Saturno los aspectos que tiene son con gente con la que no hay forma de conectar, así que lo que podemos decir es que es una etapa en donde le pasan cosas y él va a tener que todas esas cosas que les pasen las va a tener que resolver de una manera mejor o peor. Si al ser una carta diurna la de él, cuando lo tenga que resolver a lo Marte, le va a costar, le va a hacer mucho esfuerzo y en general los resultados, si bien él tiene mucha capacidad de aguante, que es porque es un Capricornio y porque Marte está en Capricornio, porque es muy saturnino, y por aparte porque tiene una luna fuerte y esto es lindo y también complicado por otras cosas porque toda esta historia que va a pasar va a ser una historia de tipo familiar. Eh, Siempre que rija la Firdaria dos maléficos va a ser un desafío grande, ¿no? Fíjense que si yo veo los tránsitos para 2021, ay, esperen porque quiero borrar este coso. Lo que nosotros sabemos del año 21, para que hagamos un pequeño recuerdo de lo que son 2021, Júpiter sabemos que va a estar pasando por Acuario. Ustedes saben que en diciembre del año 2020 Júpiter y Saturno entran juntos al 0 grados de Acuario, o sea que va a estar pasando acá enfrente de Saturno, ¿sí? Desde mi perspectiva, suavizando mucho lo que va a pasar con este Saturno, sobre todo lo que pasa, lo que en realidad el lastre del 2020, porque si se fijan, la Firdaria de él empieza en febrero, ¿no? Del 2020. Y finalmente lo que va a ser, no, igualmente va a ser a finales, así que no dije nada. Lo que va a ser el 2020 no, y lo que va a pasar después, ahora van a ver qué pasa, para mí que esto se lo suavizó un poco todo el Júpiter pasando por Saturno del otro lado, ¿sí? Y también que Júpiter haya pasado antes por su Sol fue fundamental para que no se muera directamente el marido, pero bueno, piensen que todo esto que va a pasar en el año 2020 casi se muere 3 veces el marido, y lo que va a pasar durante 2021, que no lo dije, es que entre febrero y septiembre del año 2021 se van a morir de COVID la mamá, 2 meses después del papá, y en septiembre, no de COVID, se va a morir un hermano más chico de él, ¿no? En menos de un año se mueren 3 personas de su familia. Fíjense, Júpiter, bueno, va a estar haciendo oposición a ese Saturno. Saturno va a estar también en Acuario, yendo a la oposición Saturno-Saturno. Urano, por supuesto, va a estar quebrándolo todo acá abajo y haciendo la oposición al Urano natal. Esto también hizo que él tuviera que, bueno, finalmente terminó como cambiando de trabajo, tuvo que dejar de trabajar porque no daba abasto entre el marido y posteriormente lo que pasó con el papá y los papás y el hermano, y encima los papás vivían en un país y el hermano en otro. Él viajó mucho con todas las dificultades aparte que había para viajar en el año 21. Neptuno va a estar, obvio, dando vueltas en Piscis, no va a tener demasiado protagonismo en esta historia, salvo quizás lo que va a hacerle con el trígono a la Luna, casi llegando, y Plutón, que bueno, que lo que va a hacer es la oposición, va a terminar de clavar esa oposición con Luna que hace, que ya venía obviamente de antes y también de vuelta, insisto, que explica lo del marido al borde de la muerte, pero que termina de barrer con todo cuando se mueren los dos padres y sobre todo el impacto fuerte que él comenta, que es el tema de su hermano,
que además le dio un ataque al corazón y el tipo lo encontraron en la casa, digamos, no, se murió solo el hermano, ¿no? No de ninguna enfermedad. Fíjense lo que pasa cuando hago la rebo solar de él. La rebo solar es de terror, ¿sí? Ya ver todo esto en el fondo del cielo, un sol a fondo del cielo, es un asco, ¿sí? Y además, fíjense que tengo el sol en el fondo del cielo, bueno, con toda esta conjunción de Plutón-Mercurio, que para él Mercurio encima es su ascendente, porque acuérdense que, bueno, es su ascendente y es su sol, porque él es un sol Cassini, esta luna, que un poco, que también está hablando, al estar en Libra, también está hablando de algo vincular, que se termina, es un sol cuadratura, luna, siendo que él encima lo tiene natal en oposición, y bueno, y Marte que abre la casa 8, ¿no? Esto para mí es como una cosa re de locos, no puedo creer, la verdad, que esto se ve así. Un Marte, el maléfico, aparte el que domina el segundo periodo de la Girdaria, ahí abajo, ¿no? El Urano, que encima este es el fondo de cielo del, porque Urano está pasando por fondo de cielo, ahora la vamos a ver las dos juntas, también en casa 8. Fíjense lo que pasa acá cuando pongo las dos cartas, la de adentro es la natal y la de afuera son los tránsitos de la solar, el fondo de cielo se convirtió en su ascendente, esto es un asco, Urano se convirtió en su fondo de cielo, Marte está entrando también en esa casa del fondo del cielo, y esta es la casa 8, o sea, hay una relación entre ascendente, casa 8, luna, oposición Plutón, una luna que también, fíjense, va a estar muy cerca del ascendente de la solar, y el ascendente de la solar es el Plutón de él. O sea, todo esto es horripilante, un asco, ¿sí? Y de hecho, si yo viese esta carta suelta, la verdad que lo que se ve es mucho riesgo para él. Digamos, hay un riesgo que está claro que es arriba del sol de él, con el Urano en el fondo del cielo por tránsito, una luna conjunción Plutón, pero acá salen al rescate, digamos, las otras técnicas, y por eso yo insisto mucho en que un arrebo solar nunca paguen a alguien para que les haga una revolución solar suelta, incluso combinada con natal, porque es muy limitado. Yo veo esta solar suelta, es más, la veo así, y digo, ah, ya, ¿no? Fíjense qué gracioso que el regente de la solar está en Sagitario, en casa 3, y el tipo se la pasó viajando, yendo a ver a todos los familiares, enterrando gente, bueno, nada, todo muy oscuro, muy Plutón Luna y muy casa 8, pero a lo que voy es, yo acá tengo una serie de cosas, sobre todo cuando combino con esto, que me hacen pensar en un riesgo para la persona. Por supuesto que para que se pueda para pronosticar la muerte, y que se puede hacer, obviamente, de hecho es interesante porque como corolario de esto él tuvo bien gracioso, entre comillas, bien Saturno, y bueno, siendo Saturno el protagonista de la Firdaria del periodo largo, él tuvo un problema de rodilla que lo tuvimos que terminar operando, siendo que él, antes de toda esta historia del 2020, era un tipo mega deportista y se movía un montón, después, obvio, por la pandemia todos tuvimos que parar, salvo esos genios que hacían gimnasia en la casa, no me pasó, pero bueno, y después lo que empezó a pasar en el 2021, cuando el marido ya estaba más o menos organizado el 2021 empezó con toda esta seguidilla de los papás y después del hermano, con lo cual tampoco pudo tener una rutina más o menos armada. Pero decía que es muy importante tener en cuenta las otras técnicas, porque yo suelto, veo esto, veo mucho riesgo para el cuerpo de él, para él mismo. Y en realidad, cuando voy para atrás y digo, bueno, sí, veo, me da un poco de miedo, pero cuando veo quiénes están dominando la Firdaria, lo que digo es, sí, a ver, son los malos, ¿no? De hecho, entre comillas, es interesante porque cuando muere el hermano en septiembre de 2021, al toque de eso, el tipo consigue trabajo, el marido ya está curado por completo, digamos, cambia radicalmente la vida, y fue un periodo muy fuerte de mucha tragedia, con una solar asquerosa, y de hecho esa solar
del 2021, a él empieza en enero y le dura hasta el otro enero, pero la naturaleza del año, tal como la relata él, fue totalmente diferente, si bien incluso todavía están terminando de hacer con las hermanas, quedaron, eran muchos hermanos, están terminando de hacer parte de la sucesión del hermano, y bueno, medio que se les superpuso lo de los padres, y sigue habiendo cuestiones de abogados y demás. La vida se le dio vuelta por completo y todo ese periodo de tanta tristeza, de tanta pérdida, de tanto sacrificio, de tanto no, y de tanto dolor, terminó. Y realmente terminó, ¿no? Y yo decía que por qué me da la sensación, o podría haber predicho, que el riesgo no era de él, sino más bien de otros, y esto tiene mucho que ver con la calidad que tienen los planetas de Firgaria. ¿Por qué? Porque incluso por profección, el año 21 para él era una profección de casa 9, con lo cual el que dominaba era Mercurio, un Mercurio que aparte está como involucrado en el Sol, porque es un Mercurio Cassini, y porque aparte es un Mercurio que tampoco está tan bien porque es un Mercurio nocturno, bueno, hay otra serie de cosas, pero bueno, es un Mercurio que cuando yo pienso en Mercurio, pienso en él automáticamente. Lo que pasa es que, bueno, la profección no era angular y eso estaba bueno para los efectos de lo que era este año, pero sobre todo creo que lo que a él lo salvó, entre comillas, o hizo que fueran problemas de otros, si bien lo destruyó y fue un dolor muy grande, eh, y sigue siendo un dolor muy grande, no le afectó a él, al cuerpo de él, más allá de esto de la rodilla que después tuvo, porque los planetas tenían dignidad. O sea, por una cosa o por otra, el Saturno por secta y el Marte por dignidad esencial, la verdad es que tenían dignidad. Y eso hizo que el problema sí se diera, por Dios que se dio, pero incluso aunque yo tengo una revolución solar que me lo muestra el ascendente de él prácticamente arriba de Plutón, esto no le pasó a él, le pasó a otros. Obviamente, súper cercano, obviamente, dolor más grande, que después él me decía como que cuando le agarró lo de la rodilla, como me dice, no, no, porque con mi marido comentaba, tipo, pero ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Ya está, ya no puede pasar nada más, ya no puede pasar nada más. Eh, y en realidad, mirando la Firdaria, por supuesto que si yo tengo una revolución solar, una revolución suelta, me toque así, esto exige un estudio profundo, ¿no? Porque es preocupante. Eh, y seguramente va a ser un año horrible, solamente mirando esto. Ahora, ¿quién es la víctima acá? ¿O quién es bueno, o el más afectado? No digo porque él también fue una víctima, pero bueno, acá son otros, es la familia fundamentalmente, ¿no? Es la familia, no es él. ¿Y cómo veo que no es él? No lo veo por esto, lo veo por todo lo otro. Y también, por supuesto, que haría liberación zodiacal, acá estaría bueno hacer la liberación zodiacal por fortuna, para ver qué pasa con la parte de salud de él. Eh, por supuesto, había progresiones, hay un montón de cosas que yo haría, no lo voy a hacer acá porque la idea es que nos enteremos cómo trabajar con esto. Si ustedes, si miramos la calidad, solamente mirando la calidad que tienen los planetas, primerísimamente por secta y después por dignidad esencial, lo que vemos es que los planetas son feos, pero no están tan mal. De hecho, el Saturno, incluso estando en Leo y retro, por secta, tiene mucha calidad. Y esto hace que todo lo que le vaya a pasar a él entre los 40 y los 50 años prácticamente, vaya a tener que ver con las temáticas de Saturno. Disciplina, restricción, trabajo, esfuerzo, relaciones con la autoridad, etcétera, etcétera. Todos los significados básicos que sabemos sobre el planeta Saturno, pero todo el periodo promete más, digamos, al final, promete que de alguna manera él va a salir protegido o promete que eh, finalmente habrá frutos. Y esto lo vemos por secta, no lo vemos por Firdaria, no lo vemos por otros lados, así que los invito calurosamente a que empiecen a investigar. Les cuento también que para el que tenga ganas de mirarlo desde el punto de vista más medieval, les vuelvo a mostrar
este, que es re básico, pero está bueno, es un manualcito de predicción, después igual se los escribo, lo hice 40 veces. Él lo va a mirar mucho por casas, ¿no? Y por un análisis más típico de planeta por casa. Pero cuando en realidad ustedes por lo menos, perdón, yo cuando lo empiezo a usar y cuando veo la diferencia entre mirarlo por secta o mirarlo por más clásico de dignidad esencial y por signo y demás, a mí me resulta mejor hacerlo por secta, me dan más resultados. Y la otra cosa, como decía, es que el mirar la firdaria me permite también decirle a la persona cuándo se termina esta cosa tan complicada. Como también me permite decirle si está en una firdaria de Venus-Júpiter, porque alguna vez en la vida nos toca, es, bueno, todo lo que quieras hacer, hacelo antes de que se termine, ¿no? Porque esto va a estar bueno. Ciertos trucos. Si quieren ver o prever, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que vengo con un periodo de Saturno-Marte, ¿no? O de Marte-Saturno, o de lo que sea. Porque a los 40 y pico, los que tenemos cartas diurnas, todos tenemos esta etapa larga de Saturno. Bueno, primero, esta firdaria, como yo decía antes, se personaliza fuertemente en función de ver la calidad que tiene cada planeta según la carta de cada uno de nosotros. Pero otro truco que está re bueno es ver si tenemos información sobre la vida de la persona más larga, ver qué pasó la vez pasada que Marte era el regente del periodo menor. Porque de esa manera podemos encontrar patrones, por lo menos de la percepción que tuvo la persona de lo que fue esa época, ¿no? Y en algunas vidas un poco más largas vamos a tener como la combinación al revés, dominado por Marte y el subperiodo de Saturno, ¿sí? Que eso también vale la pena verlo. Y la otra cosa última que digo, el tema de los nodos. Los nodos, tanto en Balance, o sea, si los pones al final, o en Bonatti, si los pones entre Marte y Sol en la carta nocturna, los nodos se leen no por aspectos, y obviamente no tienen dignidad ni por secta ni por nada, porque es un eje, se miran por eje de casas. Ahí sí lo miramos por qué significan las casas y qué temáticas vamos a tener que estar atentos o nos vamos a encontrar con eventos durante esos primeros 3 años de Nodo Norte y 2 años de Nodo Sur. Según la hipótesis de la Firdaria, el Nodo Norte marca periodos de crecimiento y de optimismo y de felicidad y de beneficios, y el Nodo Sur es horrendo, es sacrificio, pérdida, tristeza, muerte, enfermedad y todas cosas malas. Así que bueno, espero que sigan mirando, estudiando un poco sus firdarias, que les sirva para repensar y sobre todo, vieron, como para ir chequeando eventos anteriores. Fíjense si les habla esta técnica, yo personalmente no la usaba tantísimo, ahora la estoy explorando un poco más, a mí me funcionan mejor los diseños, que es otra técnica también de orden, de estos órdenes, pero bueno, sigan explorando y después me cuentan. Muchas gracias por mirar hasta acá. Nos vemos. Chau.